Buenos días nuevamente a todas las personas que acaban de llegar. Les doy la bienvenida a este webinar que hemos preparado para ustedes el día de hoy, el último webinar del mes de agosto. Como pueden ver en sus pantallas, hoy vamos a estar hablando sobre los paneles de control, usos y componentes básicos. Me presento, mi nombre es Pedro Miguel Mejías, soy el coordinador de ventas para Latinoamérica. Estoy trabajando directamente en nuestras oficinas de Estados Unidos, ubicadas en Louisville, Kentucky. El día de hoy me acompañan mis compañeros Natalia Torres y Leonardo Bueno, quienes son nuestros gerentes de ventas de México. Dentro de un rato llega nuestro gerente de ventas de Latinoamérica, como también nuestro gerente general de Solar México. Sin más preámbulos y nuevamente agradeciéndoles su presencia y su tiempo el día de hoy, vamos a dar inicio al webinar. Los usos de los paneles de control. Vamos a hablar en general. ¿Para qué nos serviría un panel de control? Un panel de control es un equipo que nos ayuda para el uso conveniente de alarmas y para controlar un conjunto de bombas, en este caso un sistema de bombeo. Nos ayuda para el control de bombas con elevados valores de potencia. Nos ayuda en el caso de que queramos tener una operación manual de nuestros equipos, lo cual no es muy conveniente si estamos utilizando un panel de control, pero en el caso hipotético que queramos realizar algún uso manual de nuestro sistema, vamos a estar en la posibilidad de hacerlo gracias a nuestros paneles. Vamos a poder monitorear nuestros equipos, vamos a tener control de nuestros equipos trifásicos, podemos utilizarlos para aplicaciones simplex, duplex, triplex o sea cual sea la configuración de nuestro sistema de bombeo. Por supuesto, cada panel con características específicas y diseñado para dichas aplicaciones. Nos sirve para el control de equipos que requieran componentes de arranque para su correcto funcionamiento. Esto es algo que vamos a estar mencionando un poco más adelante. Y también nos ayuda cuando estemos trabajando con aplicaciones intrínsecamente seguras. Cuando hablo de aplicaciones intrínsecamente seguras, me refiero a aquellos lugares o aquellas aplicaciones donde estemos en ambientes donde quizás hayan gases inflamables. Un ejemplo de esto podría ser las estaciones de servicio donde surtimos de gasolina nuestros vehículos o simplemente en aquellos lugares donde estemos haciendo instalaciones de nuestros sistemas y estos edificios o lugares donde se esté realizando dicha instalación sean, por ejemplo, escuelas u hospitales donde tenemos niños o personas en cama que no puedan salir o evacuar un lugar en caso de algún accidente o algún problema eléctrico que genere un cortocircuito o esas fallas que pues no queremos, con las que no queremos lidiar. A eso nosotros le llamamos ambientes peligrosos y es donde realizamos estos desarrollos en aplicaciones intrínsecamente seguras. Entonces, para tener una definición sencilla y corta de lo que es un panel de control, pues es aquel equipo que me ayuda a separar el control del bombeo, garantizando que los ciclos de trabajo se hagan en base al control y no al equipo. Es decir, que los ciclos de trabajo se hagan en base al seteo que nosotros tengamos entre el panel de control y los flotadores asociados a ellos y no a el equipo por sí solo. ¿Sí? Durante el desarrollo del webinar vamos a entender más a fondo esta definición. En cuanto a aplicaciones, ¿dónde vamos a utilizar nuestros paneles de control? Perdón. Lo vamos a utilizar en aplicaciones residenciales, lo vamos a utilizar en aplicaciones comerciales. Usualmente,
no vamos a utilizar paneles de control en aplicaciones residenciales. Y nótese de que cuando me refiero a aplicaciones residenciales, estoy haciendo referencia a aquellos lugares donde estemos instalando sistemas de bombeos pequeños, donde el sistema de trabajo no es tan robusto, probablemente algún comercio pequeño, alguna casa, algún edificio comercial pequeño donde la exigencia a nuestros equipos de bombeo no son tan grandes y podamos trabajar con equipos automáticos, los cuales poseen su sistema de activación, en este caso su sistema de flotadores integrados directamente a la bomba, por lo cual no hace falta trabajar con paneles de control. Por su parte, cuando estemos hablando de aplicaciones comerciales, aplicaciones robustas, aplicaciones grandes de desarrollos urbanísticos de gran tamaño, edificios comerciales bastante grandes, un conjunto residencial importante, allí donde vamos a tener aplicaciones de gran exigencia y vamos a estar trabajando con bombas probablemente de uso pesado, bombas trituradoras grandes, bombas de alta potencia. Allí sí vamos a tener que utilizar nuestros paneles de control para poder hacer uso de nuestros sistemas de bombeo, sea cual sea su configuración, simplex, duplex, triple o cualquier que sea el diseño de esa instalación de bombeo que vayamos a trabajar. Un punto a destacar también es dónde o en qué área podemos utilizar paneles de control. En este caso, quiero tener como ejemplo estas dos áreas o estas dos aplicaciones totalmente distintas. Por su parte, tenemos aguas negras, en donde básicamente el uso de los paneles de control se va a centrar en controlar el ciclo de bombeo para evitar rebose. Cuando estamos hablando ya de agua limpia, en donde estemos específicamente desarrollando presurización, podemos tener dos casos: utilizar equipos de presión diferencial o estar en aplicaciones donde los equipos que se estén controlando por medio del panel de control sea para mantener una presión constante. Cuando estemos hablando de un equipo de presión diferencial, estamos haciendo referencia a un alto consumo energético, ya que vamos a estar trabajando para garantizar un valor de presión determinado en un rango específico, y el panel de control va a utilizar un presóstato para poder realizar o mantener dicha presión diferencial. Por su parte, cuando necesitamos mantener presión constante, vamos a estar trabajando con variadores de frecuencia que se traduce o entendemos que su consumo energético es menor a comparación de un sistema de presión diferencial. El día de hoy vamos a hacer hincapié en aguas negras. Es el objetivo del webinar que hemos preparado para ustedes. Pero no está de más recordarles que los paneles son diferentes, ¿sí? Y cada panel tiene componentes específicos dependiendo a los requerimientos de los sistemas que estemos trabajando. Nuevamente les repito, el día de hoy vamos a trabajar con aplicaciones de aguas negras y vamos a entender cuáles son los componentes necesarios para construir o tener un panel de control de aplicaciones de aguas negras. ¿Qué aplicaciones vamos a tener con nuestros paneles de control? Vamos a estar trabajando estaciones de elevación o podemos trabajar estaciones de elevación. Vamos a estar desarrollando quizás distribuidores de presión. Vamos a poder controlar también sistemas STEP. Por sus siglas, estamos haciendo referencia a septic, séptico, tank, tanques, effluent, efluentes y pump, bombas. Básicamente es un sistema de bombeo con todos sus componentes. Vamos a poder manejar también bombas trituradoras y aguas negras. Podemos trabajar también con filtros dosificadores cronometrados y tratamiento aeróbico. En este caso son nuestras plantas Fusion. Los invito a revisar nuestro canal de YouTube, Soler México,
donde van a encontrar más información de nuestras plantas Fusion y que entiendan un poco más también el uso de los paneles de control en esa aplicación, en esa área. Características estándar. ¿Qué características estándar tenemos en nuestros paneles de control? ¿Cuáles son los componentes que conforman dichos paneles? Tenemos contactores del motor, tenemos placas de circuito para el control de los sistemas, tenemos nuestros interruptores HOA o básicamente interruptores Hand or Automatic, que simplemente nos hace referencia a los interruptores que nos van a ayudar a controlar nuestras bombas de manera manual o de manera automática. Vamos también a tener luces indicadores de funcionamiento de las bombas para saber cuándo nuestros equipos estén funcionando e inclusive también para saber cuándo estemos en presencia de ciertas fallas, cuando esas luces indicadoras estén encendidas, inclusive cuando nuestras bombas estén en paro. Vamos a tener alarmas visual y auditivas y también dependiendo la aplicación del panel de control, dependiendo la aplicación del sistema de bombeo, vamos a estar trabajando con cajas de control tipo NEMA 1 o tipo NEMA 4X. Más adelante vamos a entender a qué nos referimos con eso de NEMA 1 y de NEMA 4X. Muy bien. Sabiendo entonces hasta ahora qué es un panel de control, conociendo lo que hemos visto hasta la presentación anterior, cuáles son los componentes generales que vamos a encontrar en un panel de control, ahora me pregunto, ¿cómo podemos seleccionar un panel de control? ¿Qué necesitamos saber para poder seleccionar un panel de control? Uno de los primeros puntos importantes a tratar en cuanto al tema de la selección de los paneles es conocer la bomba con la que vamos a trabajar en nuestra aplicación. Importante, fase, si es trifásica o monofásica, y el voltaje, 230, 440, 115. Es algo que nosotros tenemos que determinar antes que cualquier cosa. 2, el amperaje a capacidad máxima, porque esto nos va a determinar y a delimitar los tipos de paneles que vamos a poder utilizar en nuestra aplicación. Las características del panel, aquí ya vamos a tener un poco más de cuidado al momento de hablar de las características del panel, ya que va a depender, como todo lo anterior, de su aplicación y muchas veces de la preferencia de nuestros clientes. Normalmente, cuando nosotros hacemos selección de bombas y le recomendamos a ustedes la bomba que se va a trabajar en base a su requerimiento, en ese momento nosotros sugerimos un panel estándar, un panel general ya preseleccionado para esa bomba. Pero si ustedes como clientes necesitan tener un panel a pedido, un panel con características específicas que ustedes desean o necesitan manejar con esos equipos que les estamos entregando, estamos en la total capacidad de poder presentarles a ustedes esa opción del panel a pedido con las características que ustedes requieren. Necesitamos también conocer el número de bombas porque esto es lo que va a determinar el tipo de panel también, si es un panel simplex, es un panel duplex, triplex o sea cual sea su configuración. Los requerimientos de alarma también es un punto a tratar, ya que algunas personas, algunos de nuestros clientes simplemente necesitan una alarma visible, es decir, una alarma que muestre una luz llamativa para que ellos se den cuenta que algo está sucediendo. Hay otros clientes que no necesitan tener la luz como alarma, como señal de que algo está sucediendo, sino para ellos es importante contar con una alarma auditiva y hay otros clientes que prefieren ambas, la alarma visual y la alarma auditiva. En cuanto a componentes adicionales, podemos mencionar contactores auxiliares, switches de corte, contadores de ciclo, sistemas de bloqueo. Como les digo, los adicionales van a depender netamente de sus preferencias o sus necesidades. Y también el flotador o control de tiempo para poder hacer el control del bombeo en base a las variables que hemos mencionado previamente. Tipo de configuración del sistema, cantidad de bombas, necesidad de parte de nuestros clientes en el control del bombeo. Así que
al finalizar, ya que es la última parte del webinar, vamos a ver esta configuración de flotadores y cómo nosotros podemos tomar ventaja de ellas para mejorar, inclusive potenciar mucho más el sistema de bombeo de nuestros equipos. Ok, hasta este punto hemos conocido puntos importantes a tratar y creo que antes de entrar completamente en materia o pues, para tener un abreboca, vamos a hablar sobre estas opciones de enclosure o estas opciones de la caja que hace parte del control, del panel de control. Como se los mencioné previamente, tenemos dos opciones en Solar. NEMA 1 o NEMA 4X. ¿Qué es eso de NEMA 1 o NEMA 4X? Existen tablas en donde ustedes pueden ver cuáles son las diferencias de la categorización de los paneles. Déjenme señalársela. Acá justamente estamos viendo la comparación de los paneles de uso indoor, que significa que no van a estar a la intemperie, y sus características constructivas y el nivel de protección que estos brindan a los componentes internos de la bomba, ¿sí? Básicamente, un NEMA 1 es, como se los mencioné hace un momento, para construcción de uso interno, no a la intemperie, y su nivel de protección es básicamente contra el ingreso de objetos sólidos, tierra o polvo que llegase a caer o estar suspendido en el ambiente. Cuando hablamos de usos externos, en este caso el NEMA 4X, que lo podemos ver por acá, el NEMA 4X está diseñado para uso tanto externo como también uso interno, uso outdoor y uso indoor. Podemos usarlo a la intemperie o en una cajeta protegida contra la intemperie, a diferencia del NEMA 1, que es netamente para usarlo en un lugar de protección contra la intemperie. ¿Cuáles son las características o niveles de protección que tenemos en un panel de control NEMA 4X? Tenemos protección contra el polvo que viaja en el viento, tenemos protección contra el ingreso de agua, nieve, mezcla de agua y nieve, salpicaduras que podrían venir de la lluvia o directo del chorro de una manguera. Estamos protegidos también contra la corrosión y si estamos ubicados o la instalación está ubicada en lugares donde estemos en presencia de las 4 estaciones y llegue el invierno y se congele esa caja, ese panel de control por temas de temperaturas bastante bajas, tampoco se va a ver afectados los componentes internos porque su nivel de protección es suficiente para resistir también al congelamiento. Sabiendo esto, sabiendo el tipo de enclosure o de caja que podemos tener en nuestros paneles de control, ya es momento de arrancar con los componentes de los paneles dependiendo a su configuración y su aplicación. Vamos a iniciar con los paneles de control simplex, los componentes que tenemos allí. El primer componente que vamos a encontrar en un panel de control simplex, o creo que es el componente principal, es la placa de circuito. La placa de circuito básicamente es el corazón del panel de control. Aquí vamos a encontrar, vamos a conocer cada uno de los componentes que hacen parte de la placa del circuito. Tenemos el fusible de indicador de alarma, que es básicamente una luz que nos va a indicar cuando este circuito, esta placa esté energizada. Esa luz va a encenderse y por supuesto el fusible va a servir como protección a nuestra placa del circuito. La luz verde indicadora es aquella que nos va a indicar cuando la bomba esté funcionando. Hay que tener especial atención en esta luz verde indicadora porque podríamos estar en el caso de que nuestra bomba no esté funcionando, no esté realizando ningún trabajo de bombeo, pero esta luz esté encendida. Probablemente, si esto está ocurriendo, debemos verificar el estado de los contactores porque podría haber una falla en el mismo.
Entonces, si la bomba no está funcionando y nuestra luz indicadora está encendida, hay que verificar el contactor. Si la luz está encendida y nuestra bomba está funcionando, debemos estar en total tranquilidad de que nuestro panel está trabajando correctamente. El fusible indicador es básicamente o provee la misma función del fusible e indicador de alarma. Deben estar energizados ambos, tanto el indicador de alarma como el fusible e indicador de control, para saber que la placa está correctamente energizada, que está recibiendo el voltaje necesario para operar sin ningún problema. Tenemos los relés de alarma y el terminal de conexiones. Es opcional. Muchas veces no lo vamos a encontrar en paneles de control. Otras veces sí lo vamos a encontrar en paneles de control. Básicamente esto lo que nos va a permitir es jugar con el tipo de conexión que vayamos a hacer. Si son conexiones normalmente abiertas o conexiones normalmente cerradas, dependiendo al diseño de nuestra estación de bombeo y al diseño que el ingeniero electricista, en este caso, haya decidido utilizar para el desarrollo de nuestras estaciones. Se los repito, no siempre lo vamos a encontrar, va a depender de la configuración que estemos trabajando en el panel. Lo que sí siempre vamos a ver son los interruptores HOA o el interruptor Gen or Automatic. Recuerden, manual o automático. Siempre debemos mantener nuestro switch, nuestro interruptor, en la posición de automático, que es la que les estoy señalando con el pointer. ¿Por qué? Porque esta posición de automático es la que nos va a permitir controlar el sistema de bombeo en base al seteo que vayamos a hacer con los flotadores. Si por cualquier razón nosotros necesitamos hacer alguna prueba con las bombas para verificar que las bombas estén funcionando correctamente, si es alguna inspección por mantenimiento o cualquier sea la razón para utilizar las bombas en automático por un periodo de tiempo muy corto, simplemente vamos a cambiar el switch a la posición de automático, que es la que les estoy señalando con el pointer en la parte superior. También vamos a tener el terminal de conexiones, que aquí básicamente es donde vamos a conectar nuestras alarmas y nuestros flotadores para el controlamiento del sistema de bombeo. Ahora bien, luego de haber conocido la placa del circuito, vamos a ver cómo luciría un panel de control monofásico simplex. Tenemos un circuito de corte, que el circuito de corte básicamente es un interruptor al cual se conecta la energía de entrada, en este caso es la fuente de energía que nos va a proveer esa corriente para accionar nuestros componentes, y este a su vez permite el paso de electricidad o de corriente a el contactor del motor, que a su vez el contactor del motor va a energizar las bombas y va a energizar nuestra placa del circuito. El interruptor de prueba de silencio normal es básicamente el interruptor que nos permite verificar que nuestra alarma auditiva está trabajando sin problema, o en su defecto, cuando ésta sea activada, simplemente silenciarlo sin dejar de ver la luz indicadora de que hay algún problema en nuestro sistema de bombeo. Y el contactor del motor, como se los comenté previamente, es el que permite el paso desde el circuito de corte hacia la placa del circuito y las bombas. Aquí, como lo pueden observar, al contactor del motor están conectadas las bombas y también pasa la energía a la placa del circuito. Si me preguntan qué es esto que tengo acá, esta masilla color gris que tengo acá, que se puede apreciar, básicamente es una masilla especial que me permite aislar el panel de control hacia el exterior para evitar entrada de gases tóxicos, de gases corrosivos al interior del panel, que pueda generar corrosión y una posterior falla de los componentes.
en cada país se tiende a utilizar diferentes tipos de selladores, de masillas, vamos a llamarla de esa forma. Por ejemplo, acá, y sé que en varios países de Latinoamérica se pueden conseguir en ferreterías, acá se consigue en Home Depot o en Lowe's. Este tipo de masillas son especiales para sellar y aislar este tipo de componentes. Si alguno de ustedes se está preguntando si quizás se podría utilizar algún otro sellador como silicón, es la palabra que estaba buscando, algún silicón para aislar del exterior nuestro panel de control, la respuesta es no, porque el silicón es un material poroso. Entonces, por ser de estas características, va a permitir el paso de esos gases corrosivos al interior del panel y esto va a generar pues corrosión en los componentes y una posterior falla, y es lo que no queremos. Avanzando ahora a un panel de control simplex pero trifásico, ¿qué vamos a encontrar acá? A diferencia de un panel simplex monofásico, nuestro componente adicional es un transformador multitap. Este transformador multitap es el que me va a realizar el cambio o la transformación de la corriente de 480, 360, 230 a el valor que necesitamos, que son 115 voltios, para poder energizar los componentes internos del panel de control de manera efectiva para su correcto funcionamiento. Contamos también con el interruptor protector del motor. El interruptor protector del motor es básicamente una protección por térmico, ¿sí? Es un circuito normalmente abierto que posee un material expandible con temperatura. Cuando se alcanza una temperatura que viene seteada por default, esto tranca para el panel de control hasta que la temperatura vuelve en este caso, la temperatura del equipo, de las bombas, vuelve a estar en el valor indicado y propio para su correcto funcionamiento. Tenemos el terminal de conexiones de corriente de entrada, que ya lo vimos en el panel de control anterior, y el contactor del motor, que como lo discutimos previamente, es el que me permite energizar los componentes internos de la bomba cuando ya pasan desde el circuito de corte hacia este componente y este lo distribuye a los demás componentes del panel, como lo pueden apreciar en las conexiones. Acá se empieza a distribuir todo el cableado para poder alimentar tanto la placa del circuito, el transformador multitap y los demás componentes del panel. Viendo un poco más de cerca el transformador multitap, como yo se los comenté, este viene con esta etiqueta de información para ayudarnos en el tema de la conexión. Si se dan cuenta acá, podemos ver que tenemos la opción de 240, de 208 y de 480 volts. Cada puerto de conexión que estamos viendo resaltados con las flechas son los lugares en donde debería hacerse la conexión al transformador multitap dependiendo del voltaje que estemos manejando en sitio. Se preguntarán también ustedes, ok, pero en la etiqueta me dice que puedo manejar 480, 240 y 208. ¿Qué pasa si estoy trabajando con 230? ¿Qué pasa si estoy trabajando con 460? ¿Qué pasa si no son 208, si no son 200 o 215, 220? Recuerden que estos tipos de equipos, de componentes, tienen una ventana de más o menos 10 voltios. Es decir, vamos a poder trabajar en 470, en 230, en 250, en 200, 220, ¿sí? Esta ventana
nos permite trabajar en ese rango de más o menos 10 sin ningún problema. Su tolerancia es de más o menos 10 volts. Ahora bien, hablando de un panel de control, en este caso simplex, volvemos a la configuración monofásica con componentes de arranque. ¿Qué será esto de componentes de arranque? Los componentes de arranque son básicamente un capacitor monofásico con un relé de arranque que nos permite que la bomba funcione. Tenemos el circuito de corte, como lo vimos en paneles anteriores. Tenemos el contactor del motor, como también ya sabemos cuál es la función del contactor del motor. Y los componentes de arranque, que es lo que estamos hablando en este preciso momento, que son aquellos, es ese capacitor que me permite que la bomba funcione de manera correcta. El kit de arranque debe instalarse en el panel de control, siempre y cuando ustedes adquieran el panel de control con nosotros. Aunque existen otras dos maneras de hacerlo. Si por cualquier motivo ustedes tienen un panel de control existente en sitio y simplemente están adquiriendo la bomba o las bombas con nosotros, simplemente nosotros procedemos a enviar los equipos con estos componentes de arranques para que ustedes lo instalen en sus paneles de control, siempre y cuando pues la bomba así lo requiera. O podemos lo podemos enviar suelto para que ustedes lo instalen, como se los di ahorita, o lo podemos enviar en una caja a la que nosotros le llamamos una caja de arranque. ¿Sí? Esa caja de arranque está básicamente conformada por todos estos componentes para que ustedes la instalen justo al lado de su panel de control, hagan las conexiones pertinentes y puedan utilizar nuestros equipos sin ningún problema. Muchas veces me preguntan en temas de recomendación, ¿cuándo debo yo cambiar estos componentes de arranque? O si debemos tenerlos si debemos tenerlos en nuestros planes de mantenimiento. Así que en cuanto a las recomendaciones, déjenme decirles que cuando se vaya a sustituir la bomba, lo ideal es que también se cambien los componentes de arranque externos. Si se van a utilizar paneles de otras marcas, podemos utilizar los componentes de arranque con nuestras bombas, siempre y cuando estemos utilizando los componentes correctos. Eso lo vamos a verificar con el desarrollo de la cotización y la recomendación que le vamos a hacer a ustedes en base a su requerimiento. Y en cuanto al reemplazo, ¿cada cuánto yo debería reemplazar estos componentes de arranque? Soler recomienda que los componentes de arranque sean reemplazados cada 2000 horas de funcionamiento. Ahora bien, vamos a hablar sobre los paneles de control simplex en ambientes peligrosos. Recuerden que hace un momento les comenté que ambientes peligrosos los podíamos definir como aquellos lugares en donde podríamos tener gases inflamables en dicho ambiente, o simplemente lugares en donde las edificaciones cercanas o inclusive la misma edificación donde se esté instalando el sistema de bombeo sea catalogada como de riesgo por el tipo de persona que esté haciendo vida en ellos. Ejemplo, colegios, escuelas, hospitales, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo este tipo de desarrollo de proyectos, normalmente nos vamos a encontrar con la necesidad de estar trabajando con estos tipos de paneles de control y bombas para ambientes peligrosos. Y sus componentes son, primero que nada, un módulo e indicador de falla de sellos. ¿Por qué un módulo e indicador de falla de sellos? Recuerden que el primer componente que tiende a fallar en nuestras bombas es el sello mecánico. Si el sello mecánico falla en nuestros equipos, va a producirse una penetración de agua que puede llegar al motor. Si llegase agua al motor, podría generarse un cortocircuito, y este cortocircuito a su vez va a generar una chispa, y si estamos en presencia de estos ambientes donde hay gases inflamables en el ambiente,
podría generarse, podríamos acabar en un accidente bastante grave. Por eso el módulo o indicador de falla de sellos es fundamental en este tipo de paneles para aplicaciones de ambientes peligrosos. Vamos a tener el mismo interruptor de prueba de silencio normal que vimos que nos va a ayudar a silenciar la alarma. Vamos a tener nuestro circuito de corte, que ya sabemos para qué nos sirve. Vamos a tener el contactor, que sabemos que es el que va a energizar nuestros componentes internos. Pero a diferencia de nuestros otros paneles de control, vamos a contar con una barrera intrínsecamente segura, que es la que nos va a separar del exterior del panel de control, de esta parte, nos va a separar el área en donde vamos a realizar nuestras conexiones para trabajar con estos componentes de ambientes peligrosos, que básicamente van a ser los flotadores de bajo voltaje, específicamente flotadores de voltaje de un valor de 24 volts, ¿sí? Aquí vamos a tener la transformación de 115, que sabemos que es el voltaje que vamos a estar manejando en nuestros componentes internos. Este módulo intrínsecamente seguro me hace esa transformación de 115 a 24 volts y vamos a conectar directamente acá donde estoy señalando con el pointer nuestros flotadores especiales para uso de ambientes peligrosos. Si ustedes verifican nuestro catálogo, van a encontrar en el área de accesorios y flotadores, van a encontrar la opción de flotadores normales o vamos a llamarlos de esta manera, flotadores generales para aplicaciones generales y también nuestros flotadores de uso de ambientes peligrosos, para uso de ambientes peligrosos con esta característica de bajo voltaje. Ahora bien, ya conocemos o conocimos todos los componentes que hacen parte de un panel de control simplex en su versión monofásica, trifásica y ambientes peligrosos, como también con la necesidad de contar con componentes de arranque. Ahora vamos entonces a conocer cuáles son los componentes para un panel de control dúplex. Básicamente vamos a tener igual una placa de circuito como la encontramos en nuestro panel de control simplex, pero en esta placa de circuito vamos a tener unos componentes adicionales que no habíamos visto en nuestra placa de circuito de panel de control simplex. Vamos a contar con un interruptor de encendido y apagado, el cual debe estar siempre en el modo encendido, debe estar siempre marcando en on, para que así pueda transferirse la energía a los componentes o a los otros interruptores y nuestras bombas puedan trabajar sin ningún problema. Vamos a tener las luces indicadoras que estas nos van, como ya se los comenté previamente, a indicarnos cuando nuestras bombas están trabajando o si no están trabajando y las bombas y las luces están encendidas, ver si hay algún problema con el contactor. Vamos a tener nuestros switches de automático o manual para cada bomba. Vamos a tener nuestra luz indicadora y el fusible de control, ¿sí? Que recuerden que esta luz indicadora es la que nos va a dar a conocer o nos va a permitir saber si la placa del circuito está correctamente energizada mientras este bombillito esté encendido, esté alumbrando. Vamos a tener también el terminal de conexiones, que es donde vamos a conectar nuestras alarmas y nuestros paneles y nuestros flotadores. Y adicional vamos a contar con los indicadores de estado de los flotadores. Estas luces de stop, lead, lag y alarm son las que se van a prender o van a encenderse cuando nuestros flotadores entren a trabajar, comiencen a accionarse, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo es este juego de los flotadores y entender un poco más cuando estas luces comiencen a encenderse y saber por qué esto está sucediendo. En cuanto a los componentes, a ver cómo luciría, básicamente es muy similar a lo que vimos en el simplex, ¿sí? Con la diferencia que vamos a tener un contactor del motor extra, un circuito de corte extra y la placa del circuito que ya vimos, que es esta, la que acabamos de ver hace un momento. Y bueno, también vamos a contar
tanto en estos paneles como en los simplex, siempre con nuestros diagramas de conexión para verificar que al momento de que estemos haciendo las instalaciones pertinentes, lo estemos haciendo de manera correcta y evitar cualquier falla por mala conexión en los paneles. Acuérdense que les acabo de mencionar que tenemos estas luces indicadoras los flotadores, que nos va a permitir saber cuándo estos entren a funcionar. Dependiendo de las regulaciones que tengamos en cada país, vamos a contar con o vamos a tener la necesidad de utilizar 3 o 4 flotadores cuando estemos trabajando con un sistema dúplex. ¿Cuándo usar 3? ¿Cuándo usar 4? ¿O cuál es mejor? ¿Es mejor usar 3? ¿Es mejor usar 4? No es mejor usar 3 o no es mejor usar 4, o no es cuándo lo debo hacer, cuándo debo usar uno y cuándo debo usar el otro. Básicamente va a depender de las regulaciones eléctricas que se tengan en cada país. Si queremos utilizar los 4, vamos a tener un flotador de paro, un flotador de arranque, un flotador de alarma y un flotador de lag, que es el que me va a permitir la simultaneidad en el uso de las bombas. Pero si queremos utilizar solamente 3 flotadores, podemos hacer uso de un jumper wire o un cable de conexión de unión entre el lag, que es este que tenemos acá, y la alarma, para transformar esa opción de lag, que es el que me permite la simultaneidad, y la alarma, que es la que me avisa cuando algo malo está pasando, y convertir esos dos flotadores o esas funciones de ambos flotadores, incluirlas a un solo flotador. Recuerden que todo va a depender entonces de la regulación eléctrica de cada país donde ustedes se encuentren. En cuanto al dúplex, a un panel de control dúplex trifásico, igualmente vamos a tener el módulo e indicador de falla de sellos, que ya lo vimos previamente para cuál es su función cuando estábamos hablando de los paneles de control para usos de ambientes peligrosos. Vamos a tener un transformador multitap que va a hacer el cambio a 115 volts de ese otro voltaje que estemos trabajando en sitio. Vamos a tener los interruptores de protectores del motor, que ya vimos para qué funcionan. Y vamos a tener el contactor del motor. Básicamente son los mismos componentes en más cantidad, uno extra por cada bomba que estemos trabajando, y un solo transformador multitap. No vamos a tener 2 transformadores multitap porque vamos a usar 2 bombas. Ni vamos a tener 3 transformadores multitap si hubiese sido una configuración trifásica. Es tal cual como lo estamos viendo en la imagen en este momento. Características opcionales. Les mencioné que teníamos características opcionales en nuestros paneles de control dependiendo si nuestro cliente necesita un panel específico, uso o un requerimiento muy peculiar que necesite manejar. En ese caso, ya estos paneles que nosotros tenemos preseleccionados para cada bomba quedarían a un lado y trabajaríamos con nuestros paneles de control Tulsa, que son nuestros paneles de control a pedido, y van a cumplir con los requerimientos que ustedes tengan. Algunas de las características opcionales que podemos tener son los medidores de tiempo en uso, los contadores, que nos va a permitir saber la cantidad de ciclos que hemos trabajado con nuestras bombas, los relevadores para ambientes peligrosos, las luces intermitentes de alarma. Vamos a tener los indicadores de falla de sello y paro por térmico, que ya les comenté que el paro por falla en el sello no es más que un relevador que genera una luz indicadora al momento de que se sensa humedad dentro de alguna de las cámaras de la bomba, cuando hay una falla del sello. Esta falla por sello, es importante saberlo, que no va a encender ninguna alarma a menos de que nosotros como clientes necesitemos que eso suceda. Si nosotros queremos que cuando tengamos presencia de falla en el sello mecánico de la bomba, nuestro panel nos avise a través de una alarma auditiva y visible, pues es un adicional que tenemos que pagar para poder tener. Tenemos los anticondensadores cuando estemos trabajando quizás en ambientes donde el clima sea bastante húmedo.
la puerta interior con frente muerto. Muchas veces cuando aperturamos nuestros paneles de control, vamos a encontrarnos una puerta en donde vamos a ver botones o switches, y al abrir esa puerta vamos a poder tener acceso a todo el cableado y componente interno del panel. Muchas veces nuestros clientes prefieren tener esa puerta con frente muerto para poder controlar el panel a través de botones, presionando botones, moviendo switches, y no permitir que cualquier otra persona pueda tener acceso a todo el cableado y sistema de componentes internos, para evitar cualquier falla por una manipulación indebida. Tenemos también protección contra cortes eléctricos, protecciones contra bajo nivel e interruptores de desconexión principal. Estos y muchas otras opciones que podamos sumarle a nuestros paneles de control están disponibles a través de nuestra línea de paneles de control a pedido. Simplemente, sea cual sea su requerimiento, ustedes nos las dejan saber y vamos a construir el panel que ustedes necesitan utilizar. Sabiendo esto, vamos ahora a hablar sobre los flotadores que vamos a utilizar en nuestros paneles de control. En el mercado existen diversos tipos de flotadores. Flotadores para usos específicos, con diseños específicos. Nosotros acá en Soler también tenemos una gran categorización de paneles de flotadores que vamos a utilizar dependiendo de cuál sea la aplicación, pero quise diferenciar entre los dos más importantes, o los dos flotadores de uso más comunes, los cuales son el interruptor para bombas, que es el que tenemos en la parte izquierda, y el interruptor para paneles de control, o nuestros flotadores para bombas y nuestros flotadores para panel de control. Estos flotadores que tenemos al lado izquierdo, que son los flotadores para bombas o interruptor para bombas, son también conocidos como interruptores o flotadores piggyback. Estos tienen la característica de poseer un gran angular, son utilizados para altos valores de corriente, también se utilizan para la clasificación de arranque de la bomba, acciona la bomba directamente y tiene la opción de enchufe directo a la fuente de energía por medio de un conector. Es decir, estos piggyback nos permiten conectarlo directamente a la bomba y a su vez a una fuente de energía a través de un enchufe o un conector, sin necesidad de utilizar un panel de control. Es un flotador que me va a accionar la bomba directamente con la opción de apagado y prendido. Cuando sube el nivel de agua, el flotador sube con esta, activa la bomba, se produce el trabajo de bombeo, baja el nivel de agua, se apaga la bomba. Es simplemente un switch de encendido y apagado. Por su parte, los flotadores o interruptores para paneles de control poseen un ángulo de menor rango, un ángulo de activación de menor rango, son utilizados para bajos valores de corriente y se utiliza con paneles de control. Estos son los que vamos a ver en lo que nos vamos a centrar en esta presentación, porque estamos conociendo cuáles son los componentes que vamos a utilizar con nuestros paneles de control. Entonces, teniendo claro que este es nuestro foco de estudio, les recuerdo que estos son clasificados para el uso de hasta 5 amperios de corriente. En cuanto a dimensiones, tenemos dimensiones generales de un diámetro de 3.38 pulgadas o 86 milímetros y un largo de 4.55 pulgadas o 116 milímetros, con rangos de 120 a 230 voltios. En cuanto al montaje, podemos tenerlo en opción de un árbol de flotadores, en donde vamos a conectar nuestros flotadores o los vamos a instalar en una tubería de PVC para el uso del mismo, y es un uso libre, a diferencia del que tenemos en el medio, que es un uso a contrapeso. Este contrapeso nos va a ayudar a controlar un poco mejor la distancia de accionamiento del panel, perdón, del flotador. Mientras más extendido sea la distancia desde el contrapeso hasta el flotador, el rango de accionamiento del mismo va a ser más largo, entonces podemos controlarlo
mucho mejor, es mucho más cómodo. Se hace de la misma forma cuando lo tenemos en un árbol de flotadores, pero en cuanto a comodidad y muchas veces podría decirlo efectividad para nuestros clientes, soy partidario del uso del contrapeso en nuestros flotadores de paneles de control. También, si no lo queremos tener en un árbol de flotadores, como lo vemos acá, tanto en el primero, en el lado izquierdo, como en el centro, tenemos esta especie de ganchos, esta especie sí, vamos a llamarlo de esa forma, son como unos ganchos donde podemos colgar nuestros flotadores. Acá, nuestros flotadores va a caer desde acá hasta la parte inferior del tanque y su longitud va a depender del tipo de flotador y la función que vamos a utilizar, si es un flotador de paro, si es un flotador de arranque, si es un flotador de alarma o es un flotador de LAN. Ahorita más adelante vamos a entender este tema de configuración. Por temas de información, tema informativo, les comento que tenemos, como se lo mencioné anteriormente, las opciones de montaje con contrapeso, árbol de levas o enganchos, el control diferencial de activación o el angular de estos tipos de flotadores es de 12.7 milímetros con respecto a la línea horizontal, es decir, asumiendo que esta es la línea horizontal que tenemos acá, cuando el nivel de agua acciona y se eleva para accionar el flotador, a los 12.7 milímetros es donde el flotador entra en funcionamiento, se activa para cumplir con su función o a su vez, cuando el nivel de agua baja o disminuye, pues al tener esa distancia con respecto a la horizontal, pero en sentido contrario, en sentido opuesto, por el bajo nivel de agua, vamos a tener la desactivación o el apagado del flotador. Y, por supuesto, estos son diseñados para aplicaciones de alarma y paneles de control. Ahora bien, en temas de la configuración de los flotadores, hablando de los paneles de control simplex, siempre vamos a encontrarnos con uso de 3 flotadores. Vamos a tener un flotador de stop o de paro, un flotador de arranque y un flotador de alarma. Vamos a entender cómo funciona. El flotador de stop, cuando sube o aumenta el nivel de agua, genera una señal que activa el panel de control. A este punto no hemos comenzado con el sistema, con el bombeo del agua, simplemente estamos enviando una señal al panel de control para la activación del mismo. Luego, cuando el agua sigue subiendo y activa nuestro flotador de arranque, ahora sí, este flotador de arranque envía la señal para complementar la señal inicial que se envió a través del flotador de stop, que es el que activa inicialmente, y esto genera que la bomba comience a funcionar, disminuyendo el nivel de agua y pues evitando cualquier rebose, cumpliendo la función para la cual fue instalado. Ahora bien, volvemos a estar en presencia de aumento del nivel de agua. Aumenta el agua, se activa el stop o el flotador de paro para enviar la señal al panel de control. Arranca la bomba, pero sigue aumentando el nivel de agua. La bomba no es capaz de bombear hacia el exterior del tanque la totalidad de esta cantidad de agua y se activa la alarma. Esta alarma comienza a sonar y comienza a verse la luz de este indicador superior que tenemos acá, siempre y cuando tengamos esas funciones instaladas en el panel, y allí sabemos que algo está pasando, que algo está mal con nuestro sistema de bombeo, que podríamos estar en presencia de algún rebose, de alguna falla, algo está sucediendo. Entonces nosotros nos dirigimos al lugar para ver qué está sucediendo, qué está pasando con nuestro sistema, y bueno, la bomba sigue trabajando, comienza a bajar el nivel de agua, ya se detuvo, ya se apagó la alarma, puesto que el nivel de agua está mucho más bajo del nivel establecido para la activación del flotador de alarma, pero la bomba sigue trabajando para terminar de sacar o expulsar el agua del tanque.
seguimos bajando el nivel del agua, ya se desactivó el arranque del flotador de arranque de la bomba, pero la bomba no va a detenerse hasta que el nivel de agua esté por debajo del nivel seteado para el flotador de paro, el flotador de stop. Cuando el nivel de agua nos llegue por debajo del nivel de seteo, que vendría siendo este que está acá, más o menos a esta altura, cuando el nivel de agua esté por debajo y se apague o se desactive el nivel o la señal del panel de control por el apagado o el cambio de posición de este flotador de stop, allí la bomba se va a detener. Ahora bien, recuerdan que les comenté que cuando estamos trabajando con paneles de control duplex o simplex, perdón, duplex, tenemos la opción de 3 flotadores o 4 flotadores dependiendo la regulación de cada país y también la preferencia de esta configuración por parte de nuestro cliente. Si estudiamos cómo funcionaría este sistema de flotadores de 3 flotadores en un panel de control duplex, lo veríamos de la siguiente manera. Tenemos nuestras bombas, nuestros tres flotadores, el flotador de stop, el flotador de arranque y el flotador de alarma y lag. Recuerden que el lag es lo que nos permite la simultaneidad, el cambio entre una bomba y otra en cada ciclo de bombeo. Entonces comenzamos con la simulación. Aumenta el nivel de agua, se activa el flotador de stop, genera la señal al panel de control, sube el nivel de agua, sigue subiendo, aumenta el panel, cambia o se activa el flotador de arranque, lo que a su vez genera el funcionamiento de nuestra bomba número 1. Comienza a bombear y la bomba para cuando el nivel esté por debajo del nivel seteado para el stop. Vuelve a ser el segundo ciclo. En este caso vamos a ver que va a funcionar la bomba número 2 porque obviamente está seteado de esa forma el cambio entre una bomba y otra cuando estemos trabajando en los ciclos mientras se vaya desarrollando todo el sistema de bombeo. Para la bomba, porque fue lo suficientemente capaz de bombear ese nivel de agua hacia el exterior del tanque, pero vamos a ver qué sucede ahora en este tercer escenario. Aumenta el nivel, arranca la primera bomba, pero algo sucede y el nivel de agua sigue subiendo. Activa la alarma, comienza la alarma a funcionar y a su vez activa la función de lag y hace entrar la segunda bomba para que trabajen en simultáneo y expulsen el agua hacia afuera del tanque. De igual forma, como lo vimos en las simulaciones anteriores, hasta que el nivel de agua no esté por debajo del nivel seteado para el stop, las bombas, en este caso ambas, no van a dejar de trabajar. Y así funciona la configuración de 3 flotadores en un sistema duplex, teniendo la simultaneidad y la alarma en el mismo flotador. ¿Cómo se hace esa conexión? Recuerden el jumper wire o ese cablecito que les mostré en la diapositiva anterior, que se conecta directamente allí al panel, al circuito, al panel del circuito donde están estos terminales de conexión. Ahora, en cuanto al uso de 4 flotadores para la operación de un panel de control duplex, vamos a tener igualmente un stop, un arranque, que es el start, una alarma y un lag, que es la simultaneidad. Arranca la señal, entra la primera bomba, disminuye el nivel de agua, vamos a otro ciclo, entramos con la señal, entra la segunda bomba, ¿sí? Porque así está establecido en el panel de control. La segunda bomba es capaz de bombear hacia el exterior el nivel de agua. Bajamos el nivel, ambas bombas están sin trabajar. Entra la señal, entra la bomba, la que había inicialmente trabajado en el primer ciclo. Recuerden que ya este es el tercer escenario, pero algo pasa
y el nivel de agua, la cantidad de agua que está entrando al tanque es mayor, o la bomba no está siendo capaz de expulsar toda esa cantidad de agua. Entonces entra la alarma, pero sigue trabajando la primer bomba, la bomba que está trabajando inicial desde un principio en este ciclo de bombeo. Algo pasa, esto nos indica que algo está sucediendo y podemos acercarnos a ver qué es lo que está pasando. Pero si sigue subiendo el volumen de agua, entraría a trabajar la segunda bomba, como los vimos en el uso de 3 flotadores, y al disminuir el nivel de agua hasta por debajo del stop es que ambas dejan de trabajar. Si se dan cuenta, la implementación o el uso de 4 flotadores lo que nos está permitiendo es darle un espacio a esa, entre la alarma y esa simultaneidad de la bomba, para no hacer trabajar, entre comillas, la bomba innecesariamente, sino establecer ese nivel máximo que estamos viendo, que podemos determinar a esta altura, y decir, bueno, realmente si algo malo llegase a pasar, o sea, teniendo este nivel como máximo permitido de que puede llegar el nivel de agua, podemos setear ese lag y saber que allí es que realmente voy yo a necesitar que ambas bombas estén trabajando para evitar un rebose innecesario en caso de utilizar un sistema de 4 flotadores. Si lo utilizo de 3, como lo vimos en el caso anterior, el lag lo voy a tener automáticamente cuando la alarma se active. Esa es básicamente la diferencia entre 3 y 4 flotadores. En cuanto a las preguntas, si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que nos quieran hacer con respecto a este webinar, por favor, los invito a que nos contacten a través de nuestros correos electrónicos. Mi nombre, como les dije en un principio, es Pedro Miguel Mejías y soy el coordinador de ventas de Latinoamérica. Allí está mi correo electrónico, pueden verlo en sus pantallas. También pueden escribirle sin ningún problema a nuestro gerente general de Latinoamérica, Carlos Trujillo, a nuestro gerente general de ventas, perdón, a nuestro gerente general de México, Patrick Fenton, a nuestros gerentes regionales de venta, Natalia Torres y Leonardo Bueno. Cualquiera de nosotros vamos a estar en la total disposición de responder sus preguntas, trabajar sus requerimientos, desarrollar sus proyectos para conseguir la mejor solución en base a sus necesidades. Antes de terminar, quiero invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube. En Instagram y en Facebook nos van a encontrar como Soler México. En YouTube igualmente nos van a encontrar como Soler México. Aquí en YouTube van a ver tanto este webinar como todos los webinars anteriores que hemos venido desarrollando y presentando. Ya van a estar allí grabados en la plataforma para que ustedes puedan volverlos a consultar o simplemente compartirlos con colegas, con amigos que estén interesados en estos temas. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y espero que esta información haya sido de todo su agrado y que les ayude en el desarrollo de proyectos que estén trabajando hoy en día. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz resto del día y un muy buen provecho.